hecho ejercicios de casi todo, algunos lo habíamos charlado, salvo de este tema, gradiente y aplicaciones. Que bueno, básicamente es cálculo de gradientes, cálculo de derivadas direccionales, que ustedes vieron en teoría. Y bueno, no es muy complejo, no sé si estuvieran haciendo práctica, van a ver que no es muy complejo. Hoy no vamos a trabajar con esto en sí, o sea, sí vamos a trabajar este tema, pero como estamos previo al parcial 2, si no me equivoco, sí, Sí, parcial 2, sí, última clase antes del parcial, sí. claro. Si no sabía el número parcial, porque en otra materia tomamos 3, entonces, bueno, pero el último parcial estamos. Entonces vamos a hacer unos ejercicios típicos de parcial, digamos, que podrían aparecer. Perfecto. En donde claramente aparece un problema en donde hay que aplicar esto. Entonces, vamos a hacer ese problema. Van a ver que, de hecho, creo que la función la saqué de uno de los que está acá, para que se hagan una idea. Después pueden encarar estos ejercicios, pero bueno, vamos a hacer un modelo de un ejercicio que podría aparecer en el parcial tranquilamente. Obviamente no va a aparecer el mismo, pero no, el tipo de ejercicio. Así que bueno, vamos a arrancar con eso, vamos a hacer eso, algunos ejercicios, vamos a empezar por ese gradiente, que es el tema que no charlamos mucho, que lo hicimos en práctica para que ya les quede, y después vamos a ir con otros ejercicios tipos de otros temas para atrás, digamos. Así que bueno, vamos a hacer, vamos a poner como título ejercicios tipo parcial, para preparar el parcial justamente. Bien, vamos con el primero, que como les decía, es del tema este de gradientes y derivada direccional, que lo hacemos primero justamente porque no lo trabajamos en la práctica. A ver, tenemos para la función f de xy igual e a la x por seno de y. Hay gente entrando. H nos pide, por un lado, la derivada direccional ahora lo repasamos en la teoría, si no se lo acuerdan. En el punto P0 pi sobre 3, en la dirección si quieren vayan copiando esto, igual después se lo subo. Creo que la última clase, no sé si la subí. Ahora, después de hoy me fijo y subo todo lo que les digo. Más 8J. Ese es el ítem A. El ítem B me dice, bueno, halle la dirección en que la derivada direccional es nula. Y, como último ítem, halle el valor de la máxima razón de cambio. Bien. Entonces tenemos una función de dos variables y bueno, y nos habla básicamente de derivada direccional. Vamos a abrir acá, a ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derivada direccional? De una función de dos variables.
No es al diferencial, o sea, la derivada en base a una de ellas. Bien, a ver si yo les digo, si hablamos de derivadas parciales, estamos hablando de la derivada de la función respecto de x y de la derivada de la función respecto de y. O sea, si hago un cuadrito aparte, derivadas parciales. Derivadas parciales, tenemos la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Acá, si yo la pienso en un punto AB, ¿no? Calculo la derivada parcial en un punto AB. Si yo voy al dominio de la función, el dominio de la función es una región que está en el plano, ¿no? O sea, este es el dominio, la función, la gráfica, la superficie, como que se separa de la pantalla, ¿no? Este sería el XY. Y saliente acá está el eje Z. Bueno, pero si yo me paro acá en el punto AB del dominio y calculo la derivada respecto de X, la derivada de F respecto de la variable X, ¿en qué dirección me estoy moviendo? ¿O en qué dirección estoy viendo cómo crece la función? Con I constante. Con I constante, exacto. O sea, yo tomaba I constante, entonces me movía en esta dirección horizontal. En particular me muevo para el lado en que X crece. O sea, para este lado estoy calculando, o sea, ¿qué estoy diciendo? Si me muevo una unidad en X a la derecha, ¿cuánto crece la función F en el punto A? Es esa pendiente, ¿no? La función F la vemos, no la estamos viendo acá en este esquema porque se separa de la pantalla. Bien, y para la derivada direccional, vamos a poner el A acá y el B acá. Y para la derivada de F respecto de Y, ¿para dónde me estoy moviendo? Paralelo al eje Y, digamos, en dirección hacia Ahí, arriba. Eso. para donde crece el eje, exacto. Es decir, si yo considero este vector, primero el horizontal, si lo llamo U, puedo tomar al U como el vector 1, 0. Y si a este lo llamo B, puedo tomar al B como el 0, 1. Es decir, la derivada parcial respecto de X es la derivada de F en la dirección del vector U. Y la derivada parcial de F respecto de Y es la derivada de F en la dirección del vector B. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, las derivadas parciales que conocemos, que calculamos, son derivadas direccionales. ¿En qué direcciones? Bueno, en estas dos que les digo acá. Pero ¿qué pasa? Como estamos en el plano, yo puedo pensar en infinitas direcciones. O sea, yo ahora puedo pensar en una derivada parcial en la dirección de este vector. ¿Qué sé yo? Uy, qué feo me dio el vector. O en la dirección de este vector. O en la dirección de este vector. La lógica va a ser la misma. Voy a cortar a la función, a la gráfica con un plano que tiene la dirección de ese vector y veo la pendiente que tiene la curva. Si me muevo hacia donde apunta el vector. ¿Se entiende la idea? Ahí hay alguien entrando. A ver. Veámoslo acá. Fíjense. Esta es la derivada direccional en la dirección del vector B. Fíjense, el eje X está acá horizontal, el eje Y se va para allá. Y el vector B, fíjense que se despega, no es paralelo ni al X ni al Y. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me paro en el punto X, que este sería el AB que yo planteé, corto con un plano paralelo a B, fíjense que este es el plano paralelo a B, y veo cómo crece la pendiente de la curva que se determina, cómo crece a medida que X se mueve en la dirección del vector B. Si yo me muevo con X para allá, bueno, veo qué pendiente tiene eso. Y ese plano, digamos, a medida que yo voy variando el vector, voy pudiendo calcular justamente esa pendiente para cualquier dirección.
A eso nos referimos cuando hablamos de derivada direccional. Ahora vemos cómo se calcula. Fíjense en la idea gráfica primero y ahora vemos cómo se calcula. O sea, ¿qué necesita? Vos ahí, profe, calculás la derivada parcial de x y le sumás un vector. Eso sería. No, la forma de calcular es distinta. Porque para derivada parcial de x estaría calculando si me muevo en esta dirección del eje X. Acá me estoy moviendo en esta del eje L, este que llama. El eje L. Ahí está. No es la derivada parcial respecto de X. Ahora vamos a ver que las derivadas parciales nos van a servir para el cálculo, pero no es directamente eso. Pero bueno, gráficamente es esto. Es la derivada direccional. Me iba a decir algo más, no me acuerdo qué era. Bueno, ahora... eso. Para hablar de derivada direccional de una función, ¿qué necesito? Voy a necesitar tres cosas. Voy a necesitar la función, claramente. Voy a necesitar el punto en donde yo la calculo. Y voy a necesitar el vector, justamente el vector que me dice la dirección hacia dónde tengo que calcular. Este vector que acá ya me ve. Y acá está la definición formal. El límite. Es una derivada, se calcula como un límite. Y si ustedes miran, esta que está acá, que es el cálculo de la derivada en la dirección de b, se parece mucho a este límite a las derivadas parciales. Nada más que en las derivadas parciales, ¿se acuerdan? Para cuando hacía respecto de x, yo tomaba el vector 1, 0. Entonces, acá me queda x0 más h, y acá me queda 0. Entonces, fíjense que me queda igual de la que teníamos para la derivada respecto de x, con 1 acá y 0 acá. Y lo mismo si busco la derivada parcial respecto de y, es en la dirección del 0, 1. Y también me queda lo mismo. Para que vean que las derivadas parciales son un caso particular de las derivadas direccionales. En esas direcciones específicas. Bien, ¿cómo calculamos? A ver. Bueno, justo acá explica eso mismo. No está recuadradito acá, bueno, se los cuento. No se dan problema. Teorema de Clairaut. Y ya arrancamos calculando la tangente. Bueno, no importa, ahora lo vemos. ¿Se acuerdan cuál es el vector gradiente de una función? Si yo hablo de acá una f, ¿cuál es el vector gradiente? Ese que lo anotaba así. Es el vector que tiene por entrada cada derivada parcial, ¿no? Exacto. Es un vector, como la función es de dos variables, es un vector de dos componentes. ¿Cuáles son sus dos componentes? Bueno, la primera es la derivada parcial de la función respecto de x, evaluada en un xy, y la segunda es la derivada parcial de f respecto de y en un punto xy. Es decir, el vector gradiente, fíjense que depende de xy, y lo que pongo acá son las derivadas parciales. Respecto a la primera variable como primer componente y la derivada parcial respecto a la segunda variable como segunda componente. Y fíjense que depende de xy justamente porque si yo me paro en un punto determinado del dominio, esto va a tener un valor y este va a tener otro. Y si yo cambio el punto, bueno, cambian estos dos valores. Pero siempre en cada punto del dominio, en donde existan estas derivadas, ¿no? Voy a tener un vector gradiente. ¿Por qué nos interesa este vector gradiente? Y bueno, justamente pues lo vamos a usar para el cálculo de derivadas direccionales. ¿Cómo se calcula una derivada direccional? Esto no se los comenté, pero la derivada direccional de una función, acuérdense, función punto vector. Lo anotamos así, la derivada en la dirección del vector u de la función f en un punto xy, o en un punto ab si se quiere, se anota así, ¿no? Esto es la derivada en la dirección u de la función f.
Si fuese la derivada respecto de x, acá en vez de u puedo poner versor y. Y esto sería lo mismo que la de f de x, ¿no? Pero bueno, si en vez del i tengo un u, esto es notación, no pasa nada. O sea, acá me está pidiendo, fíjense, la función con un punto y un vector u. Entonces yo voy a querer esta en el punto 0 pi sobre 3. Bien, ¿cómo calculo esto? Bueno, va a ser un producto escalar, va a ser. ¿Se acuerdan qué producto escalar era? ¿Lo vieron con Nerina? ¿O qué les parece? ¿Qué producto escalar? Producto escalar entre dos vectores tengo que hacer. Quiero que me digan cuáles son esos dos vectores. Entre el gradiente y Exacto. Entre el gradiente de f evaluado en el punto en cuestión, que es el 0 pi sobre 3. Producto escalar, usamos el punto, ¿no? O la x para producto escalar. El punto, ¿no? El punto. Genial. Producto escalar, u, pero no u, un versor asociado a u. O sea, quiero que este que está acá tenga módulo 1. O sea, misma dirección, mismo sentido que u, pero módulo 1. Podemos hacerlo así mejor. Necesito que esto sea de módulo 1. Entonces, haciendo este simple producto escalar, estoy calculando la derivada que me está pidiendo acá. Así que bueno, vamos a empezar a calcular esas cosas. Tenemos que f era f de xy, tengo anotado por acá, es e a la x por seno de y. Vamos a calcular el gradiente de f. Para el gradiente de f necesitamos las derivadas parciales. Así que vamos a calcular la derivada de f respecto de x. En xy. ¿Cuánto es la derivada de f respecto de x? E a la X, ¿Así? creo que sí. Si están todos de acuerdo, seguimos. No, por el seno de I. Ajá, por el seno de y. Pero ahí, ¿y no te queda una constante eso? Claro, pero acá estoy multiplicando. No estoy sumando. Claro. Sí, sí. Así que la constante me queda. Muy bien. Muy bien. Así que sí, me queda el seno de y porque es una constante que multiplica por e a la x. Bueno, vamos a calcularla respecto de y y ahora seguimos con eso. La derivada de f respecto de y, ¿cuánto es? Esta es la f, ¿no? No me acuerdo si coseno o menos coseno. E a la x, ¿coseno o menos coseno? Coseno. Coseno. La derivada del seno es el coseno. Perfecto. Así que bueno, podemos decir en verdad acá que el gradiente de f en un xy es e a la x seno de y, coma. Recuerden, el gradiente es un vector, ¿no? No me van a poner acá un más o otra cosa. Tienen que dar dos componentes. Esto es, vamos a subrayarlo. No, este me gusta. Esto acá es un vector. Recuerden que es importante identificar qué elemento matemático estamos utilizando. Acá es un vector. Entonces me queda e a la x seno de y y la otra componente es e a la x coseno de y. Así que este es el vector gradiente de esta función en un xy, pero para el cálculo no lo necesitamos en cualquier xy, lo necesitamos en el punto que me da el problema. Me dice la derivada direccional en este punto quiero. Así que vamos a evaluar el vector gradiente en el punto 0 pi sobre 3. ¿Cómo me queda la primer componente en 0 pi sobre 3? Seno de pi sobre 3. Sí, seno de pi sobre 3. Que no sé cuál es.
Bien, ¿cuánto es seno de pi sobre 3? Pi sobre 3, ¿cuánto es? 60. Pi sobre 3, 60, seno de 60. $0,86, me parece algo así. Sí, pues. Raíz de 3 sobre 2, el seno de pi sobre 3. Bien. O sea, me queda e a la 0, que es 1, por seno de pi sobre 3, que es raíz de 3 sobre 2. Y acá me queda e a la 0, que es 1 de nuevo, por coseno de pi sobre 3. El coseno de pi sobre 3, 1/2. Si lo hacen con la calculadora, les va a dar. Si alguien quiere chequear por las dudas que yo lo haya errado, pero Te recreo. capaz son al revés. ¿Eh? Te recreo. Genial. Bien, entonces acá ya tenemos el gradiente. Así que esto va a ser raíz de 3 sobre 2, 1/2, producto escalar, y necesito un versor asociado al vector u. El vector u dijimos que era el -6, 8. Insisto, esto del versor asociado es importante. Lo resalto porque es un error muy frecuente. El cerito ese. Esto es importante. O sea, cuando yo calculo una derivada direccional, acá tengo que poner un vector, un versor, justamente, un vector del módulo 1. Bien. Claro, si no fuera el versor y fuese U, te daría un vector paralelo, más Sí. largo generalmente. Más largo, más corto, porque esto puede ser menor que 1, el módulo. Bueno, en este caso no, pero. Sí. Pero el producto escalar te da otro número. Es distinto. Claro. Y ya cuando tenés producto escalar distinto, estás teniendo otra pendiente, otra derivada, digamos. Por eso es importante. Bueno, ¿cómo obtengo un versor asociado a U? ¿Se acuerdan? Cada componente sobre con el módulo de U. Exacto. Hacía U sobre el módulo de U. Así que vamos a buscar el módulo de U. ¿Y cuánto es el módulo de U? La raíz cuadrada de -6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Eso. Y esto, bueno, -6 al cuadrado me da 36. 8 al cuadrado me da 64. Esta suma me da 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Así que esto va a ser el -6, 8 sobre 10. O sea, cada componente la divido por 10 y esto me va a quedar -6 dividido 10, ¿qué me queda? -3 quintos. Y 8 dividido 10 me queda 4 quintos. Estoy simplificando ya esa fracción, ¿no? Así que acá me va a quedar -3 quintos, 4 quintos. Y ahora sí hago el producto escalar. ¿Cómo era el producto escalar? ¿Se acuerdan? Perdón, me perdí ahí. Sí. Ah, está, -6, 8. Está bien, está bien, está bien. ¿Estamos? Sí. Bien, cualquier cosa ya saben que me frenan y repasamos lo que sea necesario. Bien, y acá el producto escalar era primer componente por primer componente más segunda componente por segunda componente. Recuerden que el producto escalar entre dos vectores me tiene que devolver un número. ¿Está bien? O sea, yo acá tengo que tener el resultado un número. Y tiene sentido con lo que estoy calculando. Yo estoy calculando una derivada. Acuérdense que la derivada me habla de una pendiente. La pendiente tiene que ser un número. No puede ser un vector. Así que, bueno, acá me queda entonces raíz de 3 sobre 2 por menos 3 quintos más 1/2 por 4 quintos.
Bueno, justo acá en este me van a quedar números medio feos, pero no pasa nada. Esto es 3 raíz de 3 sobre 10 más 4 sobre 10. Y si quieren un pasito más, me queda 4 menos 3 raíz de 3 sobre 10. Y ahí está, por ahora queda así, no necesitamos aproximar. Pero en definitiva la derivada me queda eso que es un número. ¿Se entiende? Sí, entenderse se entiende. Acuérdense de esto, digamos, de este producto escalar y cómo se calcula, ¿no? Cómo calcular el gradiente en un punto y no olvidarse de esto. Después el producto escalar es simple. No se puede hacer en la prueba que dé un número medio redondo, algo para saber que hicimos bien los cálculos, porque le erraste en algo y hiciste mal todo, digamos. Podemos chequearlo. No sé si en GeoGebra está fácil hacer. Es que en verdad, no sé, el número redondo va a depender de la función y del punto y del vector dirección. Lo que podés probar si querés es calcular acá poniendo el 1, 0. Y estarías calculando la derivada de f respecto de x. Esa sí puedes hacer para probar. Igual sí, es medio... Estarías como calculando... No sé, porque esta ya la calculás para poner en el gradiente, así que no tiene mucho sentido, pero bueno. No se asusten igual con los números, ya fue. Se repasa, digamos, después de última el cálculo, pero piensen eso, que les da un número, les tiene que dar un número, y ya. Bien, a ver. Vamos a seguir con uno más. Tenía 3 puntos. El A, B y C. Sí, vamos a seguir con este. No, pensé que Sí, no está bien. ibas a cambiar. Esto fue ítem A. Bueno, y si quieren vamos a rescatarnos, que ahí en verdad lo anoté. Bueno, vamos a ver el ítem B. Vamos a rescatarnos el cálculo de la derivada direccional. Dijimos la derivada en la dirección de u de la función f en un punto xy. Recuerden que tenía que tener un punto para pensar la derivada. ¿Quién era? Era el gradiente de la función f en xy, producto escalar u sub 0, en verdad. ¿Bien? Estoy pensando una cosita, ya estoy con ustedes. ¿Qué era? El módulo de gradiente. Bien. Bueno, nos dice, díganme la dirección en que la derivada direccional es nula. ¿En qué dirección la derivada direccional es nula? Es decir, lo que me está pidiendo es, nosotros vimos que podemos calcular la derivada direccional en varias direcciones. Y cuando es paralela al eje Z, ¿no? Paralela al eje Z. Pero pensá que las direcciones, yo estoy variando este U, ¿no? Cuando yo hablo de muchas direcciones. Y este U es de 2 componentes. Sí. Vive en el plano. Porque yo me estoy moviendo desde el punto que yo me paro en una dirección así. Entonces, paralela al eje Z no va a ser nunca. Por el eje Z... Ya por eso, para que sea nula. Por eso entendía que así era nula. Está bien. No me sirve eso. Ok.
¿Por qué? Porque el U tiene que estar en el plano. Porque me estoy moviendo dentro del dominio. Estoy diciendo que del dominio me mueve ahí, ¿qué pasa con la F? Está bien. Así que bien pensado igual, porque vos buscaste, ¿por qué me dijiste lo del eje Z? Me va a servir eso que dijiste. Por eso, porque eran cero los valores de los componentes del vector, me imaginé. No sé. Ah, bien. Sí, nada, tiré. Casi adivino. Está bien. Nosotros en definitiva queremos el vector U tal que esta derivada me da nula. Claro, la derivada. Es decir, este producto escalar me dé nulo. Es decir, U tal que el gradiente de F en XY por U sub 0 sea 0. Tienen que ser perpendiculares. El vector gradiente, claro. O sea, si yo te pregunto en qué dirección la derivada me da nula, yo estoy variando el U, ¿no? Porque el vector gradiente ya me lo da la función, no lo puedo variar. O sea, si yo me paro en un punto, ya tengo un vector gradiente. Bueno, ¿en qué dirección de ese punto me tengo que mover para que la pendiente no varíe? Bueno, movete perpendicular al vector gradiente, es la respuesta. ¿Por qué? Por esto, porque yo quiero que este producto escalar me dé 0. Sí, Esto, si el producto escalar es cero, los vectores son perpendiculares. Sí. claro, esto me está diciendo que, bueno, si quieren, vamos a poner U es perpendicular. En verdad el U sub 0, pero el U sub 0 es paralelo al U, entonces U es perpendicular al vector gradiente de XY. Así que cuando él pregunta, ¿en qué dirección la derivada direccional es nula? Bueno, en una dirección perpendicular al vector gradiente. Acá no aclara que sea en P, pero si yo quisiera una dirección para este punto, si yo me paro en este punto, tengo un vector gradiente, y te pregunto, bueno, ¿en qué dirección me muevo para que no cambie? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular el vector gradiente en ese punto, que ya lo tenemos hecho del ejercicio anterior. El vector gradiente en 0 pi sobre 3. No me acuerdo cuándo nos había dado. Era acá, raíz de 3 sobre 2 y 1/2. Este es el vector gradiente. ¿Cómo obtengo una dirección perpendicular? Tenés que dar vuelta a las componentes y escribir una con el símbolo opuesto. Exacto. Entonces, las posibles direcciones para las cuales la derivada es nula, la derivada direccional son U1 igual a, bueno, cambio las componentes de lugar y a una le agrego un menos. Entonces, 1/2 raíz de 3 sobre 2, ahí las cambio de lugar y le agrego un menos a esta. Y la otra opción, voy a ponerle ahí, y la otra opción es lo mismo, cambio las componentes, pero le voy a poner un menos a la otra. Son las únicas dos direcciones perpendiculares. Estas son las dos direcciones en que si yo calculo la derivada direccional, se anula. Porque cuando haga el producto escalar acá, bueno, en verdad tengo que calcular un versor, pero cuando haga el producto escalar van a ver que se va a anular justamente. ¿Y por qué tengo dos? Y bueno, si imaginen que este es el vector del gradiente, la dirección perpendicular es esta. Y bueno, claramente acá tengo dos vectores posibles. Uno va a ser para allá y otro va a ser por acá. Y se obtienen así, agregando el menos de un lado y después del otro. ¿Vamos? Viene de acá, de la derivada direccional. Sí, Genial. ahora que estoy escribiendo eso. Dale, dale.
Listo. Bien, y el último ítem me dice el valor de la máxima razón de cambio. O sea, me está pidiendo. Puedo preguntar, antes de pensar en el valor, puedo preguntar en qué dirección, para qué U, esto alcanza su valor máximo. ¿En qué dirección tiene su pendiente máxima? ¿Alguien se acuerda? Si lo vieron con negrina. ¿En qué dirección, para qué U la derivada direccional es máxima? En dirección del gradiente. En dirección al gradiente. ¿Por qué? Porque es la definición de gradiente. No sé. Porque es la definición de gradiente. Muy bien. En verdad la definición de gradiente es esta. Pero sí, tiene que ver en verdad con esto que está acá. Vamos de vuelta. Vamos a plantear la derivada de U respecto de f, de la función f en el punto x, y es el gradiente producto escalar un versor asociado a U. Y ahora quiero este U tal que la derivada sea máxima. Cuando habla de máxima razón de cambio me está diciendo eso, que esta derivada sea máxima. Ah, por el ángulo que forman los dos vectores, ¿no? Exacto. Coseno Si no- del ángulo. Si nosotros hacemos memoria, cambié cualquier color. puse. Si nosotros hacemos memoria de matemática, vimos que el producto escalar, este producto escalar, si es por componentes, lo podíamos resolver acá, como hicimos acá. Tiki, tiki, tiki. Pero además tenía otra definición, antes de ver vectores por componentes, que era el módulo de 1, el módulo del gradiente va a ser. Esto no se lo tienen que hacer de memoria, yo para que vean de dónde viene. Y por ahí les sirve para darse cuenta. El módulo de uno por el módulo de otro, por el coseno del ángulo que forman estos dos. Este y este, los dos que estoy calculando. Por el coseno del ángulo que forman f en xy, punto y El coma. ángulo, claro, y si el ángulo es 0, el coseno es 1. Exacto. Fíjense, este de acá como de un versor, esto vale 1. En el producto no me interesa. Y esto que está acá, sabemos que es mayor que menos 1. Acá va el coseno, y es menor o igual que 1. ¿Estamos? Y esto que está acá es positivo. Siempre, porque es un módulo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuándo este producto va a alcanzar su valor máximo? Y fíjense, tengo algo positivo por 1, el 1 no me interesa. Entonces va a ser cuando este coseno valga 1. ¿Bien? Porque si el coseno está en otro valor, por acá intermedio, como que me achica. O sea, hay algo positivo por 1. Entonces eso, va a ser cuando el coseno valga 1. ¿Y cuándo el coseno vale 1? Y cuando el ángulo es 0. Entonces, esto es máximo, la derivada es máxima, cuando la derivada es máxima cuando el ángulo entre el gradiente de f de xy y u sea igual a 0. ¿Bien? Este es el ángulo entre los vectores. Y su Y valor va a ser es... opuesto. ¿Eh? Y va a ser opuesto en coseno de pi, coseno de 180. Bueno, lo mismo. Eso, muy bien, iba a ir a eso en un rato, genial. Porque yo les puedo preguntar, en lugar de cuándo la derivada es máxima, les puedo preguntar cuándo la derivada es mínima. O sea, cuándo la pendiente es lo más chica posible. Y bueno, ¿y cuándo va a ser? Va a ser cuando el coseno es menos 1. O sea, esto es lo más chico posible cuando el coseno es menos 1. Y eso se da cuando el gradiente y u tienen sentido opuesto. O sea, el ángulo es pi, justamente, 180. Uno va para cada lado. Es decir, si yo estoy parado en un punto
sobre la función, sobre la superficie de la función. Imagínense que un mapa de relieve de la montaña, la función me dice la altura, o la altura de la montaña. Entonces, si yo me muevo en la dirección del gradiente, me tengo que mover más empinado, tengo que escalar más empinado. Si me muevo en la dirección opuesta al gradiente, es donde tengo la pendiente hacia abajo más empinada. Y si me muevo perpendicular al gradiente, me mantengo en la altura. Así que, bueno, en verdad lo que se tiene que acordar es justamente eso, que en la dirección del gradiente es máxima. Si le preguntan por qué, es por esto, porque está en juego el coseno este. Y donde es mínima, bueno, lo mismo, en la opuesta al gradiente. ¿Y cuál es el valor? O sea, la derivada es máxima cuando el ángulo es 0, entre estos dos. Acá podemos decir, si quieren, es decir, en la dirección del gradiente. O sea, estoy diciendo que la dirección que me determina el U, o sea, el U que yo estoy buscando acá, es el gradiente, es la dirección del gradiente. Y su valor, pienso en su valor porque el ejercicio me pide el valor de la máxima razón de cambio. ¿Cuánto es el valor? El módulo del gradiente. Exacto, porque acá me queda 1, este me da 1, me queda el módulo del gradiente. Y su valor es el módulo del gradiente. Así que si lo pensamos, bueno, para nuestra función, en el punto P03, para f de xy, que era e a la x por seno de y, en P 0,pi sobre 3, o sea, estoy parado sobre esa superficie, en ese punto. ¿Para dónde crece más y con qué pendiente? Bueno, crece más en la dirección del gradiente, que era este que está acá, raíz de 3 sobre 2, 1. El valor, y su valor es el módulo del gradiente, en 0 pi sobre 3. Y eso, bueno, era raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, más 1/2 al cuadrado, raíz cuadrada. Y me dio 1 a mí, no sé si. Sí, da 1. Ah, Genial, muy bien. menos mal. Ya justo acá el gradiente es un versor. Genial. Bien. Si no lo estuvieran repasando, por ahí les suena medio complejo, pero tranquilícense, fíjense que sabiendo es todo esto y cómo calcular el gradiente, es bien procedimental. Se aprenden bien los pasitos que hicimos y con eso ya están. Y tienen para practicar un montón. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, acá les pide derivada direccional. Esta es la que hicimos recién. Pero tienen esta, tienen un montón. Hay en 3 variables. Sí. ¿Se puede calcular gradiente en GeoGebra? No lo sé. Habría que probar. Gradiente en GeoGebra. Lo que sí puedes calcular en GeoGebra son las derivadas direccionales. Las derivadas parciales. O sea, si vos ponés una función en GeoGebra f de xy, le puedes pedir la derivada. Creo que se pueden pedir derivadas parciales y con las derivadas parciales puedes calcular el gradiente porque... Está bien, sí, sería usar los valores, digamos. Sí. No me acuerdo bien cómo se hace, pero me parece que se puede eso. Después de última se queda un ratito de chusmeamos, pero si no, jueguen un rato y si se puede les va a salir. Bueno. Vamos a hacer un par más. ¿Qué hicimos? Con integrales, ¿cómo andan? Yo, profe, tenía una duda con la integral, por ejemplo, de la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. A ver, la integral de la raíz cuadrada de 25. Ah, me habían preguntado una clase pasada sobre el final. Bueno, ahora después la vemos última.
porque ya sé cómo se hace, pero bueno. Esta de acá, ¿qué problema hay? ¿Dónde está? ¿Está en la práctica? Sí, pero creo que tenía una X afuera que restaba la raíz. Creo que era X menos la raíz cuadrada de 25 menos X cuadrado. ¿Así? A ver. Sí. A ver, espérame que voy a buscar la hoja y me fijo. Sí, era así, es el ejercicio de la práctica 25. Ajá. Sí, está bien. Interpretándola en términos de área, dice. Bien. Ah, eso había que hacer un gráfico. Sí. Sí, porque esta integral. Uy, perdón. Acá. La idea es que hagan esto. Esto es x, diferencial de x, menos la integral de 25 menos x cuadrado, diferencial de x. Esta integral no la sabemos resolver con los métodos que tenemos, pero sí sabemos, podemos graficar esta función. Si nosotros graficamos la función, no me acuerdo si tenía extremos. Sí, de menos 5 a 5. Esta función de menos 5 a 5, si ustedes grafican, bueno, piénsenla, pero les da algo así. Acá está el menos 5, acá está el 5, acá está el 5. Les da algo así. Un semicírculo. Va, una semicircunferencia. Entonces la integral esta, nosotros sabemos que la integral esta, si la función siempre es positiva, como en este caso, es el área. El área de R, vamos a ponerle a esta región. Así que en definitiva lo que tienen que calcular es el área de esta semicircunferencia. ¿Y cuánto es? El área de la circunferencia esta. Pi por radio al cuadrado sobre 2. Exacto. Pi y el radio es 5. Pi por radio por 5 al cuadrado sobre 2. Entonces, este es el valor de la integral. Este. Fíjense que dice resolver interpretando geométricamente o gráficamente. Se refiere a esto. ¿Vamos? Sí, gracias. De nada. Bien, vamos a resolver alguna con los métodos que tenemos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ponerle, ¿le puse número al otro? Sí, le puse 1. A este vamos a ponerle 2. Dice, de ser posible, evalúe las siguientes integrales. Ahí, siempre hago una montanita de más. Las siguientes integrales. Y tenemos, a ver, por ejemplo, la integral. Ahí, estoy escribiendo. Ahí está. La integral del logaritmo de x diferencial de x. Y la integral de 3 a 5 de 4 sobre x menos 3 a 1/2 diferencial de x. Bien, primero que quiero que presten atención. En el ejercicio este les dice acá de ser posible. ¿A qué se refiere con de ser posible? O sea, ¿cuándo no es posible calcular una integral? Cuando no está definida. Bien, a ver, ojo con eso, porque cuando hablamos de integral definida y no definida, en verdad nos referimos a otra cosa, ¿no? La definida era la que tiene extremos y la no definida es la que no tiene extremos. Por ejemplo, la del ítem A es una integral no definida y sí la puedo calcular. O sea,
integrales indefinidas sí la puedo calcular. Por ejemplo, si los valores de los extremos no pertenecen al dominio de la función. Bien, va por ahí. Va por En ahí. este caso, en 3 no estaría porque no se puede ir por 0, digamos. Claro. ¿Y qué herramienta teníamos cuando pasaba algo así? Bueno, si no está definida y justo es una asíntota, podés usar las integrales impropias, pero tiene que pasar eso también, me parece. Eso mismo. Tenemos que analizar, o sea, cuando le dice de ser posible, le está diciendo, fíjense, si la función integrando, esta que está acá, está definida en el intervalo dado. Y si es continua o continua a trozos en el intervalo dado. ¿Qué es lo que yo necesito para poder calcular la integral? Y acá me dicen, che, esto tiene una asíntota. Fíjense acá en 3, se me anula el denominador, se va a infinito esto. Entonces, sonamos. Bueno, entonces ahí tengo que recurrir a las integrales impropias. Y calcularla como integral impropia y ahí ver si converge, dar el resultado. Si no converge, decir que no converge. Que se va a infinito, a menos infinito, que no converge. Pero bueno, cuando les dice de ser posible, les está diciendo, fíjense, no empiecen a calcular directamente. Les está diciendo, fíjense qué pasa con una función integrando en el intervalo dado. Pues si ustedes acá calculan directamente, si no sabe el límite, van a llegar a, no sé a qué llegan. Pero, capaz, o sea, conceptualmente no estaría del todo bien. Capaz el resultado le da lo mismo si reemplazan por 3. Pero conceptualmente no está bien, ¿por qué? Porque no se puede reemplazar por 3 directamente a la primitiva de esta porque no está definida. Entonces lo que necesitamos con esta es verla como integral impropia. Entonces hay que plantear, como ya saben, el límite que corresponde. Ahora lo vamos a resolver. Pero bueno, primero vamos entonces con la indefinida esta, con la integral definida esa. Queremos la integral del logaritmo natural de x, diferencial de x. Bueno, y otra cosa, si acá por ejemplo yo les digo, si el ejercicio dijera entre -1 y 2, ¿qué me dicen ahí de esa función? El logaritmo no está definido para los negativos. Claro, y acá no tengo asíntota, ¿no? Acá directamente hay entre -1 y 0, no tengo función, o sea, no puedo pensar en la integral. O sea, esta ya no es posible justamente por eso. Si fuese por ahí de 0 a 2, y bueno, ahí capaz que sí, porque acá tengo una asíntota, entonces puedo plantearla como impropia. Bien. ¿Se acuerdan cómo hacer la integral del logaritmo? ¿Qué método usábamos? Lo hicieron con Nerina, estoy seguro. ¿Saben qué? La integral esta del logaritmo, la integral definida así del logaritmo, perdón, indefinida, definida también, pero la integral así del logaritmo es un típico ejemplo de integración por partes. Típico ejemplo de integración por partes. ¿Por qué a lo mejor es difícil verlo de entrada? Porque en integración por partes hablábamos que teníamos un producto de funciones. Acá no tengo un producto. O tengo un producto implícito, si se quiere. Tengo el logaritmo solo. Entonces, ¿por qué sale por integración por partes? Bueno, primero una primitiva directa del logaritmo no conocemos. No se conoce. Para usar sustitución no tengo composición. Claramente no hay una composición acá. Pero en la integración por partes podemos tomar como u al logaritmo de x y como el diferencial de b, nos imaginamos acá un 1 multiplicando y tomamos a 1 por diferencial de x. Si quieren el 1 es una obviedad, podemos poner el diferencial de b igual al diferencial de x. Entonces, está ese producto implícito de multiplicar por 1. Y bueno, acá, si el u es el logaritmo de x, ¿cuánto es el diferencial de u? Lo derivo, ¿cómo me queda? 1 sobre x. 1 sobre x. 1 sobre x por diferencial de x. Y si el diferencial de b es diferencial de x, ¿cómo me queda b? Si yo integro acá,
X. Me queda Ah. X, tal cual. Integro, acuérdense, integro miembro a miembro. Acá me queda B, acá me queda X. Bien, entonces usando integración por partes, teníamos que esto iba a ser U por B, o sea, X por el logaritmo natural de X, menos la integral de B diferencial de U. O sea, X por 1 sobre X. Acá se me cancela. X dividido X. Así que genial, me queda en definitiva X por logaritmo natural de X, menos la integral de 1 diferencial de X, o de diferencial de X directamente. ¿Y esto quién es? Me queda X por el logaritmo natural de X menos, ¿quién es la integral esta? X. X. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos repasando acá? Integración por partes, básicamente. ¿Estamos? La derivada del logaritmo es un típico ejemplo de integración por partes. Es más, en casi todos los libros de cálculo van a ver como título integración por partes, uno de los primeros ejemplos va a ser la derivada del logaritmo, o como un ejercicio de la práctica. Bien, así que bueno, eso, practiquen integración por parte porque algo puede aparecer, practiquen sustitución porque algo puede aparecer, y practiquen integrales impropias porque algo puede aparecer, algo como esto. Ya la analizamos, dijimos que el problema lo tengo en 3. Bueno, entonces podemos pensar que la integral, esta que está acá, podemos decirle acá, es una integral impropia. Cuando decimos integral impropia, estamos entrando en un universo de integrales que a lo mejor no convergen, o sea, no tienen resultado. O sea, esta integral es impropia. ¿Puede tener resultado? ¿Cómo no? Entonces vamos a estudiar eso. ¿Y cómo se estudia eso? Bueno, las integrales impropias, así, las pensábamos, el problema lo tengo en x igual a 3, entonces la pensábamos como el límite de 1a tendiendo a 3, en este caso por derecha, pues estoy en el intervalo 3, 5, de la integral de a a 5. ¿Se acuerdan de esto, no? Entonces ahora fíjense que cuando a tiende a 3, estoy diciendo a se acerca a 3 sin ser 3 necesariamente. Entonces, esta integral que está acá, sí la puedo pensar porque entre a y 5, como a es más grande que 3 por tomar el límite a 3 por derecha, a es más grande que 3, entonces esto nunca se me va a anular, porque nunca va a llegar a ser 3. ¿Estamos? Más o menos. Ah, sí, bien. Cualquier cosa me dicen, igual esto ya lo vimos, o sea, tengan en cuenta eso, repasen lo que vimos, si ahí no se acuerda. ¿Pero qué? ¿Ahí ya se termina el ejercicio? No, hay que calcularlo Ah. ahora. Ah. Ahora esta integral la podemos calcular, la que está dentro del límite, y después hay que evaluar el límite. Así que bueno, vamos a pensar en esta. Si quieren pensamos en esta integral, que sabemos que se puede calcular porque a tiende a 3 por derecha. Entonces, puedo sacar el 4 como factor, como múltiplo constante. Y este, si me dejan, lo escribimos así, x menos 3 a la menos 1 medio, diferencial de x. ¿Y acá cómo resuelvo esto? ¿Qué podemos hacer? Sustitución. Bien, me gusta. ¿A quién llamo? X menos 3. Exacto. Entonces, el diferencial de u, ¿cuánto vale? 1. Sí, 1 diferencial X. 1 diferencial de x, perfecto. Entonces ahora, bueno, el 4 me queda, acá me haga la integral de u a la menos 1 medio por diferencial, en lugar de diferencial de x pongo diferencial de u. ¿Qué pasa con los extremos?
Hay que poner en base a U. Exacto. El inferior, ¿cómo me queda? Cuando X vale A, ¿cuánto vale U? A menos 3. Exacto. A menos 3. Y cuando X vale 5, U, ¿cuánto vale? 2. Exacto. Bien, entonces, bueno, ahora resolvemos la integral, una primitiva de esto, usamos la reglita, o sea, le sumo 1 al exponente, me queda U vale 1/2, y acá divido por 1/2. Divido por 1/2, que es lo mismo que multiplicar por 2. ¿No? Y al U lo voy a evaluar en A-3 y en 2. Bueno, si quieren, este de acá me da 8, hacemos un pasito más. 8 por U vale 1/2, evaluado en A-3 y en 2. Que cuando lo evalúo, ¿qué me queda? Me queda 8 por 2 al 1/2, evalúo arriba, y le resto 8 por A-3 al 1/2. Y esto que obtuve acá es el valor de esta integral. Pero yo, para resolver la impropia, tengo que ver qué pasa con este límite. Y recuerden que este límite puede no existir. Si este límite no existe, la integral impropia no converge. Entonces quiero el límite de A tendiendo a 3 por derecha de todo esto que está acá, que es 8, 2 a la 1/2 es raíz de 2, menos 8 por esto es raíz de A-3. ¿Cuánto me da este límite? 8 raíz de 2. Exacto. Este que está acá, bueno, esta raíz tiende a 0. Así que 8 por algo que tiende a 0, lo que me queda acá es 8 raíz de 2. Por lo tanto, el valor de esta integral impropia es 8 raíz de 2. Pero bueno, el desafío es que ustedes se den cuenta que es una integral impropia, porque ustedes van a ver algo así. Salvo que acá le diga que uno de los extremos es infinito, menos infinito, y ya saben. Pero si no, tienen que analizar, darse cuenta que ahí tengo una asíntota, y cuando ahí tengo una asíntota en el intervalo este, bueno, estamos en el caso de integral impropia. Así que, ¿y cómo lo resuelvo? Bueno, sí, tomen ese A, es medio incómodo por ahí resolver la integral con este A dando vuelta, pero fíjense que no hice nada raro. Piensen que el A es un numerito y trátenlo como eso. Y después calculan el límite. Profe, si uno de los extremos es infinito, ¿cómo haces ahí? Si uno de los extremos es infinito, por ejemplo, vamos a tomar otro color, imagínense que tienen así, no, perdón, por ejemplo, de 0 a infinito, o una típica, de 1 sobre x, diferencial de x. Bueno, acá se toman límite, uso otra letra, pero es lo mismo, de b tendiendo a infinito, y lo hacen desde 1 hasta b, de 1 sobre x, diferencial de x. Entonces, esta la pueden calcular y después calculan el límite. Bien, gracias. Yo la lapicera de la tablet no se rompió, qué bien. De la tablet, de la pizarra. Bien. Genial. Si hacen estos dos ejercicios, ya tienen una parte del examen. Quiero que hagamos otro que no practicamos demasiado en clase. Hicimos alguno. Pero no hicimos exactamente esto. Integrales sí hicimos bastantes igual. ¿Cómo vienen? ¿Muy a full? La Demasiadas verdad que cosas. estamos con tantos parciales que no me he puesto. Claro. O sea, pareciera adrede nos pusieron todos juntos. Y sí, O sea, eso, un día de atrás de otro. eso pasa un montón, sobre todo cierre de cuatrimestre y sobre todo cierre de año. El No, detalle. sí. Bueno, miren estos que
tanto. Bien, acá les voy a plantear otro ejercicio que dice así. Plantee el cálculo. Puse el cálculo para calcular. Voy a ahorrarlo. El cálculo del área. Está como nosotros. Sí, estoy. No, yo estoy llegando a fin de año a pedazos. Planteé el cálculo del área de la región R. En el primer cuadrante. Acotada por las rectas igual a X. Vamos a decir así, por la recta. Por la recta igual a X, por la recta y igual a X sobre 4, y la curva y igual a 1 sobre X. ¿De qué estamos hablando acá? Me dice, tengo una región R, me la describe, me dice la región R está acotada por esto, esto y esto. Cuando me dice está acotada, me dice está delimitada, ¿no? Estas rectas y esta curva me dicen cuál es el límite de la región R. Y me dice que están en el primer cuadrante. O sea, lo primero que tenemos que hacer es identificar la región R. Y para identificarla, ¿qué mejor forma que hacer un gráfico? Ustedes se la pueden imaginar, pero les digo, casi un requisito, no está explícito, no les pido un gráfico, pero es un requisito que ustedes hagan el gráfico para ver que están entendiendo cuál es la región R. Y aparte que les va a servir a ustedes, o sea, no es un requisito caprichoso, es algo que les va a servir a ustedes para plantear la integral del cálculo del área. ¿Estamos? Entonces, primero, bueno, vamos a ver quién es esta región R. Bueno, vamos a dibujar. Entonces, ya de antemano pido disculpas por el dibujo. Vamos a dibujar. Yo también, ya te pido de antemano por el dibujo para el lunes. Pero ustedes tienen regla y papel, yo estoy haciendo con esto, no puedo poner. Ya pedí disculpas. La última fui sin regla, hice con la calculadora la raya. Estaba muy curva. Bueno, puede andar igual, acá ni eso tengo. Así que tenemos X ahí, tenemos la recta Y igual a X. Si consideramos que cada puntito es una unidad, ¿no? Más o menos la Y igual a X, vamos a poner el nombre así me creen. Y igual a X, tenemos la Y igual a X sobre 4. ¿Qué quiere decir X sobre 4? Bueno, la recta que pasa por el origen y cada 4 unidades en X hace una de Y. Cada 4 de X, 1, 2, 3, 4, hace una Y, hace algo así esto. Bastante decente, podría decir. Borro esos puntitos así no se nota que le erré. Igual a X sobre 4. Y tenemos la Y igual a 1 sobre X. La igual a 1 sobre X. En 2 vale 1 medio, en 1 vale 1 y en 1 medio vale 2, algo así. Capaz podría haber mejorado la escala. Uy, bueno. Se me fue para el 0. Esto sabemos que es asíntota ahí, ¿no? Bastante digno. No, Fíjense. bien. Total, le podemos dar zoom para... No, mejor no. La región R me dice está acotada por estas rectas y esta curva. Entonces, ¿cuál les parece va a ser la región R? Bueno, fíjense, acá no está acotado, acá tampoco. Lo único que está acotado por eso es esto que está acá. ¿Bien?
Esa es mi región R. Vamos a ponerle R. Y quiero plantear la integral que me calcule el área de la región R. La integral o las integrales o suma de integrales. Me la tengo que ingeniar, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo? Upa. Más chiquito. Ay, mira, acá hay una regla. No sé cómo funciona. Bueno. Ahí, fuera. Bueno, acabo de romper todo. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo puedo calcular el área de la región R? A ver. Piensen en integrales. Bueno, primero ver los extremos. Ya pareciera que va desde el 0 hasta el diría 4, pero no estoy seguro. Bien. Queremos ver cuál es este valor y cuál es este valor. Está bien, pareciera gráficamente, pero el pareciera gráficamente no me convence. Vamos a buscarlo analíticamente. Si nosotros vemos acá, por ejemplo el que queremos saber, la intersección de qué dos curvas es este punto. De 1 sobre x y x sobre 4. Claro. Entonces, para calcularlo exactamente, no me sirve la que me digan gráficamente el pre. No. Vamos a ver cuál es buscando esta intersección. Porque sí sabemos que es la intersección entre estas dos curvas. Uf. ¿Y cómo hacemos esta intersección? Bueno, ahora resolvemos este sistemita. Sabemos que I, las dos tenemos despejadas de I, así que igualamos. Tenemos las I despejadas, así que igualamos estos dos. Y vemos para qué X se verifica esto. ¿Cuál? En 2. Ya lo sacaste. Bien, si no se dan cuenta enseguida, tenemos que este por este igual a este por este, o sea, me queda x cuadrado igual a 4. Y de acá tengo x igual a más o menos 2. Pero como estamos en el primer cuadrante, x tiene que ser igual a 2. Si quieren eso lo anotan, ¿no? X igual a más o menos 2. Y me quedo finalmente con x igual a 2. O sea que acá tengo el 2. Entonces tengo que más o menos la integral va a ir de 0 a 2, ¿no? ¿Y qué más tengo que tener en cuenta? ¿No falta el otro punto de intersección? Exacto. Me falta este punto. ¿Por qué? Recuerden que cuando yo hago área de una región entre dos funciones, hago la integral de la función de arriba menos la de abajo, ¿no? ¿Y qué vemos acá? Vemos que hasta acá la función que está arriba menos la que está abajo sería la recta esta menos esta. Pero entre este número y la función que está arriba cambia. Así que me va a quedar otra integral. Voy a calcular en definitiva. Después una suma de integrales, ¿no? Desde 0 hasta ese punto más 0 hasta 2. Exacto. O sea, en definitiva voy a hacer el área de esta más el área de esta que está acá. Voy a hacer dos áreas separadas y eso sumarlo. ¿Por qué? Porque justamente las funciones que encierran en la región en esos dos pedazos cambian. En la parte izquierda es la I igual a X y en la parte derecha la 1 sobre X. La de abajo siempre es la misma. Así que en definitiva sí, tengo que encontrar este punto. ¿Cómo busco este punto? Igual a las funciones. Claro. Tenemos I igual a X, I igual a 1 sobre X. Calculo la intersección, me queda X igual a 1 sobre X. ¿Cuánto vale esto lo mismo? 1. De vuelta. X cuadrado igual a 1, X igual a más menos 1. Como este en el primer cuadrante, X igual a 1. Me quedo con eso. Entonces ahora sí. El área de la región R es toda, ¿cómo me va a quedar? ¿Podría ser una suma de integrales o una integral? Puedes, de hecho es una de integrales, sí. Una suma de integrales definidas, ¿no? ¿Cuál es la primera? La integral de 0 a 1. De 0 a 1, ¿de quién?
Y de la diferencia en realidad. Exacto. La diferencia De de, y igual a x. Diferencias. de x menos la que está abajo es x sobre 4. Diferencial de x. Y a esto le voy a sumar la integral de 1 a 2, este otro pedacito. ¿De cuál de funciones? ¿Cuál resta? 1 sobre x menos x dividido 4. Menos x dividido 4. Excelente. Muy bien. Así que, para que tengan en cuenta en este tipo de ejercicios, el gráfico no lo dice explícitamente, pero es un requisito. Justamente, de hecho, les va a servir a ustedes para verlo, y nosotros vemos que interpretaron bien en la región. Y las intersecciones se calculan analíticamente. No me sirve que el gráfico lo hice re lindo, re prolijo y me dio en 1 y en 2. No, no. Hay que ver analíticamente porque el gráfico no siempre, de hecho, en la 1 sobre x, no siempre vamos a ver, no nos va a quedar siempre bien. Incluso haciéndolo en GeoGebra, a veces uno puede estimar una intersección y tampoco tener la certeza. Así que, fíjense que es sencillo hacerlo analítico, no es re complicado. Así que, eso también. Y después, bueno, plantear la integral. Esto es acordarse, era la de arriba menor a abajo, etc. Y fíjense que acá planteé el cálculo del área de la región. No pide resolver. En el examen no van a tener que resolver justamente por la longitud del examen, porque es calcular una integral más y no es complicada. O sea, esta integral, si ustedes la quieren hacer, la sacan en un ratito. Pero bueno, presten atención a lo que pide, en ese sentido. Si no pide resolver, no encaren, porque solo pide el planteo. ¿Bien? Bien. La verdad no hicimos mucho de eso. No hicimos. Tiene un montón, comentamos un par, pero no resolvimos. Tiene un montón para practicar. Y bueno, usen GeoGebra de última, intenten eso, no se pongan a resolver las áreas, sino a plantearlas. O sea, si vienen a la práctica 2, tienen un montón. ¿Dónde está? Esta es la práctica 2. Tenemos fundamental, más abajo. Área de abajo de curvas. Bueno, acá tienen algunas gráficas y esta. Trace cada una de las regiones y encuentra el valor del área. Agarren estas, son muchas regiones, y planteen las integrales. No se pongan a resolverlas. Si quieren hacerlo y practicar eso también, sí, obvio. Pero planteen las integrales para practicar. O sea, piensen, dibújense cada curva y planteen las integrales. ¿Estamos con este ejercicio? Un poco más livianito que los otros, me parece, ¿no? No quiero decir, mejor Dibujar es más relajante. mejor me callo. Sí. Sí, porque la complejidad acá está en la interpretación del dibujo y no tanto en cálculo. No tiene cálculo prácticamente. Es más interpretar y razonar. Por eso es más lindo. Este es puro cálculo y un poco y un poco. Tiene un par de conceptos interesantes. Bueno. Les quiero comentar 2 cositas más para que tengan en cuenta para el lunes. Fíjense, la práctica es muy extensa y no es necesario que sepan hacer todos los ejercicios de la práctica. O sea, úsenlo para practicar como insumo, pero vayan siendo esos que yo les fui resaltando en todo caso, como este área entre curvas y este de vector gradiente. Pero bueno, básense en estos ejercicios que les estoy dando hoy. ¿Qué más quería comentarles? Esto, ejercicio 15 de la práctica 3. Ejercicio 15 de la práctica 3. Fíjense, este ejercicio dice relacione la función y dé razones por las cuales hizo la elección. Y dice relacione cada una de estas funciones con su gráfica y con su mapa de contorno.
Ya lo hablamos en una clase de esto, creo la clase anterior, que si no se la subí, ahora se la subo. Me interesa, de acá, que es lo que trabajamos en la clase justamente, hagan la relación entre gráfica de una función, o sea, estas gráficas, con sus mapas de contorno. Quiero que agarren este ejercicio, ya lo resolvimos, o sea, no miren lo que tenemos resuelto y puedan identificar qué gráfica se corresponde con qué mapa de contorno. Eso. Sepan eso. Si no se dan cuenta, vayan a qué son los mapas de contorno y revisen. Acuérdense que los mapas de contorno viene de cortar con planos horizontales a la gráfica y ver qué curvas me quedan. Acuérdense de eso. Y sepan hacer eso, esa relación entre gráfica de una función de dos variables y mapa de contorno en el plano. ¿Estamos? Profe, Perfecto. ¿podemos hacer uno de esos que era de la suma de Riemann, pero con función de dos variables? Suma de Riemann con función de dos variables. No sé, creo que era algo así. ¿Tenés número de ejercicio? No, lo vimos en clase, en la última. Porque es más bien teórico eso. Ok, ¿no lo vamos a aplicar en la cosa? Esperemos que no, esté en el parcial. Sí, igual la idea es que Germán explique de los ejercicios que entran en el parcial. Por eso, si no entran, le pidamos que entren cosas. Claro, si no entra, no, yo pensé que entraba. No, a ver. Yo en la práctica no vi nada de suma de Riemann, por eso me sorprendí. No porque entre o no entre en el parcial. No sé a qué tipo de ejercicio te referís. Creo que No, es un desarrollo de la era uno teoría. en clase que habíamos visto, creo que hasta de segundo grado íbamos a ver. Pero no sé. Sí, Pero no, creo que hay uno en la teoría, vi yo en la parte de apunte, hay uno que es un ejercicio ejemplo y vimos ese. Pero sí, yo iba a preguntar si entraba justamente eso porque lo vi complicado. Ya sé a qué se refieren, creo. ¿Puede ser volumen? No sé. A ver. En el apunte 3. Sí, creo que sí, ahí me fijo. A ver. A ver. ¿Esto de Taylor será? Sí, eso. Sí, sí. Bien, sí, no, está bien, no es suma de Riemann, es polinomio de Taylor. Está bien. Bien. Entra parcialmente en el parcial, vaya la redundancia. Justamente ahora tiene que ver con el ejercicio que viene. Lo que vieron esto es el error del polinomio de Taylor. Esto no es que no entra, no entra. O sea, lo tienen que saber al polinomio de Taylor, véanlo, entiéndanlo porque se usa después. Ok. Puntualmente para el lunes no van a tener que calcular un error de Taylor, pero está bueno que lo entiendan y que lo vean. Tengan en cuenta eso y sobre todo, no sé, ustedes ya promueven, no tienen final, pero bueno, que tengan que... Ese error no se saca con inducción. No, depende. No, en general con inducción no. El error nos sirve... ¿Nos sirve para qué el error? Cuando nosotros queremos hacer una aproximación de una función con polinomio de Taylor y queremos un error, queremos acotar el error, decir, bueno, quiero que el error sea menor que 0,1. Bueno, esa cota del error me va a permitir encontrar cuál es el n que yo necesito, porque a medida que yo aumento el n en el polinomio de Taylor, el error se va achicando. Yo te digo, quiero que el error sea menor que 0,1, bueno, voy a poder determinar el n que yo necesito para que ese error sea tan chico como quiero. Pero en la práctica no tenemos mucho de eso, pero bueno, está bueno que lo vean porque es súper útil, está bueno. Pero bueno, en definitiva, de fórmula de Taylor, fíjense que hasta acá vamos 3 ejercicios, 4 es ese que le comenté, se los voy a anotar eso. Repasar. Ejercicio.
15 de la unidad 3. Y como un ejercicio más, lo que vamos a ver de Taylor, en verdad no es Taylor, es aproximación lineal. ¿Se acuerdan qué es la aproximación lineal o cómo se relaciona con Taylor? Que Taylor te daba una función que se comportaba parecida en un punto. Exacto. O sea, esto es en una variable, estas son las funciones que ya conocemos. Si se acuerdan, la aproximación lineal en una variable era una recta que viene dada por esto. Era f en a más f' en a por x menos a. Esta es la aproximación lineal en una variable. ¿Qué pasa? Si yo sigo agregando estos términos, tengo un polinomio de Taylor. De grado 2, de grado tanto, de grado n. En definitiva, la aproximación lineal es el polinomio de Taylor de grado 1. ¿Vamos? Es la recta tangente en el punto A en ese caso, ¿no? Exacto. El polinomio de Taylor de grado 1 es la recta tangente y vemos ahí que la recta tangente se comporta como la función cerca del punto. En dos variables sucede lo mismo. O sea, tenemos el polinomio de Taylor de grado n. Bueno, acá tengo hasta el grado 2, pero yo podría seguir. Nada más que. Fíjense que acá aparece, en el grado 1 aparece la primera derivada. En el grado 2 aparece la segunda derivada. Bueno, acá es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Como una función de dos variables, en el grado 1 voy a tener dos derivadas, porque puedo derivar respecto a una variable y respecto a otra. En el grado 2 voy a tener 4 derivadas, porque puedo derivar respecto de x dos veces, respecto de y dos veces, después respecto de x y respecto de y, respecto de y y después respecto de x. Que esas están acá, esas dos cruzadas. La f de y, la f de x. Por eso, en dos variables, el polinomio de Taylor de grado 2 me agrega 4 términos. Es un quilombo, digamos, ya de grado 3 va a tener 8 términos más, porque voy a tener las terceras derivadas de una función de dos variables y en la práctica no vamos a trabajar con eso porque justamente no es práctico. Pero es para que tengan idea en la teoría. Pero lo que vamos a trabajar sí es aproximación lineal. Y la aproximación lineal de una función de dos variables es esto que está acá. Sería el polinomio de Taylor de grado 1, en donde se involucran las primeras derivadas. Entonces voy a hablar de la aproximación lineal de la función f alrededor del punto AB. ¿Y quién va a ser? Va a ser, bueno, f en AB por la derivada de f respecto de x en AB por x menos a. Y bueno, y este que está acá. Fíjense que esto es un número, es la f evaluada en una b. Esto es un número, es la derivada de f en un punto. Esto es un número. Y el a y el b también son numeritos. En definitiva, mis variables acá son x e y. Esto que me queda acá es una función lineal en x y en y. ¿Y cuál es la gráfica de una función lineal en x y en y? Función lineal de dos variables. ¿Cómo es su gráfica? ¿Un plano? Exacto. Un plano. ¿Y qué característica va a tener ese plano? Va a ser el plano tangente a la función f en el punto AB. ¿Bien? Y nos va a servir para que justamente, como hacíamos con la de una variable, aproximar a la función, porque ese plano de ser tangente se va a comportar como la función a medida que yo me acerco a la b. Entonces, voy a poder justamente aproximar valores de la función con los valores del plano tangente. Veamos este ejercicio, a ver. Para la función, algo de aproximación lineal hicimos ya en una clase, en alguna práctica. Bueno, antes hay una cosita que ahora la vamos a charlar, no se preocupen, que también la charlamos. El ítem A me dice pruebe que
f es diferenciable. Y como punto B, use la linealización o aproximación lineal de f en el punto P para aproximar el valor de f en 1,02, 0,97. Primero, ¿por qué me dice que pruebe que es diferenciable? Porque para yo poder hablar de un plano tangente o de una linealización, tengo que decir que f es diferenciable. ¿Qué herramienta teníamos para ver si una función es diferenciable? ¿Se acuerdan? Hay un teoremita que me lo resimplifica. Había uno que hablaba de la cercanía de los puntos en la función en cuestión. Fíjense, acá tienen la definición de función diferenciable, que es un bardo, aparecen estos epsilon, bla, bla, bla. O sea, si f, qué sé yo, f es diferenciable, si se puede expresar como esto. Bla, 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 y así les hago. No me interesa que se aprenda. O sea, la definición sí, por si en una instancia teórica aparece. En la práctica no la usamos nunca, porque es incómoda. Es fea de trabajar. Se puede, pero es incómoda. Si tenemos que probar que algo es diferenciable, vamos a usar este teorema. Me dice, si las derivadas parciales de una función existen cerca de AB y son continuas en AB, entonces f es diferenciable en AB. Fíjense, me habla de diferenciabilidad en un punto. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué pasa? Si vamos a buscar las derivadas parciales, si podemos ver que son continuas, entonces la función es diferenciable. Les pregunto, ¿qué pasa si yo busco las derivadas parciales, las encuentro y no son continuas en el punto AB? ¿Qué puedo decir de la diferenciabilidad? ¿Que no? A ver, repasamos. Si las derivadas parciales existen y son continuas, la función es diferenciable. Ahora, si las derivadas parciales no son continuas, no se cumple la hipótesis, ¿puedo decir que no es diferenciable? No, no puedes decir, no puedes asegurar nada. Exacto. No podemos asegurar nada. Voy a contarles un ejemplo que el otro día un profesor que trabaja conmigo le dio a otros chicos. O sea, esto es pensar, acuérdense eso, si pasa esto, entonces esto, si esto, lo primero, no pasa, no me asegura nada de lo segundo. Por ejemplo, si yo digo, si yo vivo en Rosario, entonces vivo en Santa Fe. Eso es cierto, ¿no? Vivo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Si yo vivo en Rosario, entonces vivo en la provincia de Santa Fe. Eso es cierto. Ahora, si yo no llego a vivir en Rosario, digo, no, pará, yo no vivo en Rosario, ¿puedo decir que no vivo en la provincia de Santa Fe? No, podés vivir en la provincia de Santa Fe y no ser de Rosario. Exacto. Bueno, acá es lo mismo. Puedo vivir en Venado Tuerto, qué sé yo, en Firmat. Acá pasa lo mismo. Entonces, si las derivadas existen y son continuas, entonces f es diferenciable. Lo primero es, si yo vivo en Rosario, entonces vivo en Santa Fe. Si yo no vivo en Rosario, no puedo decir nada de si vivo o no en Santa Fe, porque puede ser que sí como no. ¿Estamos? Esto es importante, que es una cuestión de lógica, que está bueno que entiendan. Así que, bueno, para ver que esta función es diferenciable, vamos a usar esto, que es la herramienta más simple que tenemos. Así que vamos a tomar esta función, y vamos a ver si sus derivadas parciales existen y son continuas en el punto 1, 1. Acá en verdad no me dicen P, pero bueno, vamos a ver en verdad que son
van a resultar continuas en todo R2, en particular lo van a hacer en 1, 1. Bien, vamos a calcular la derivada de f respecto de x, en un xy. ¿Cómo me queda? Derivada de esto respecto de x. Bueno, vemos, apuro un poquito para que no se nos haga tan tarde. Este término me da 0, y acá la única x que tengo es esto, porque todo esto depende de y, así que todo lo que multiplica la x es menos y por coseno de pi por i. Esta es la derivada parcial respecto de x. La derivada de f respecto de y, en xy, ¿quién es? Este me va a quedar 0, y acá tengo un producto. Acá tengo un producto, donde aparece y en este factor y en este factor. Así que va a ser derivada del primero, del menos x por y, bueno, la derivada de eso es menos x, por el segundo factor, que es coseno de pi por i, más el primero, que es menos x por y, por la derivada del segundo. ¿Y la derivada del segundo quién es? Bueno, tengo una composición, es la derivada del coseno, que es menos seno de pi por i, por la derivada de lo de acá adentro, que es pi. Bueno, vuelvo a escribir. La derivada de f respecto de y de xy, ¿quién es? Bueno, me queda menos x coseno de pi por i, y acá este menos con este menos me queda más, y me queda el pi, o sea, más pi por x por y por el seno de pi por i. Si alguien no entiende algo, me frena y lo vemos, y si ven que yo me equivoqué en algo, también me dice, me tira con algo y lo vemos. Porque lo hice rápido, claramente le puedo haber pifiado. Bien, entonces, ¿qué puedo decir yo de la continuidad de esta función, de la derivada de f respecto de x? Recuerden que estoy pensando en, esto está en R2. ¿Qué puedo decir de la continuidad de esa función? Y por saber que las funciones seno y coseno son constantes y son continuas, sabes que son continuas, y después lo que multiplica son bueno, no reconozco nada que no sea continuo. Está bien. Pero no Las que multiplicación. multiplican al seno y coseno son polinómicas, de dos Eso. variables, pero polinómicas, que son continuas. Así que, bien, por eso que vos dijiste, esta es continua en R2, porque ahí lo escriben, ¿no? Porque el coseno es continuo en R2, y las polinomios son continuas en R2, y el producto de esas cosas son continuas en R2. Y esta también es continua en R2, lo mismo. Porque, y lo completan ustedes. Pero en definitiva tenemos que la derivada parcial de f respecto de x es continua en R2, la derivada parcial de f respecto de y es continua en R2, por el teorema este que teníamos acá, las derivadas parciales existen y son continuas en R2, entonces voy a poder decir, por lo tanto, f es diferenciable en R2. Ojo, esto de por qué son continuas es importante que lo aclaren, ¿no? Porque si yo digo es continua, así sin más, suele pasar que a lo mejor una función no es continua en algún puntito, pero como no justificamos, podemos continua en R2 y ahí es donde cometemos un error. Entonces piensen el por qué es continua. O sea, qué funciones están interviniendo. Si es producto, suma y cosas de funciones continuas, ya sabemos que es continua. Pero lo decimos, lo aclaramos. Por más que no lo pida explícitamente, ¿no? Es algo que va en la justificación de las justificaciones básicas que se piden. Bien. Y ahora me dice, use la linealización de f en p para aproximar el valor de la función esa. Básicamente me está pidiendo la linealización que nosotros ya vimos. La linealización dijimos que era una función lineal de dos variables. ¿Qué coeficientes tenía? Bueno, tenía f en el punto, en este caso el 1, 1, más
fx en 1, 1 por x menos el a del punto que era 1, que el ab, digamos, es el 1, 1, ¿no? El ab es como lo tengo en teoría. Entonces x menos a, que es 1, más fi en el ab, que es el 1, 1, por i menos el b, que también es 1. Entonces, básicamente me está pidiendo esto, esta linealización. ¿Y qué sabemos? Que cerca del AB, cerca del punto AB, en este caso el 1, 1, podemos aproximar f de xy con, fíjense, aproximo, con la linealización en xy. Y lo que me está pidiendo, básicamente, es aproximar f en este valor. Fíjense que esto está cerca del 1, 1. Entonces voy a poder usar la linealización. Ese f en 1,02 a 0,97 lo voy a aproximar con el valor de la linealización. Bien, para escribir quién es L de xy necesitamos, bueno, f en 1, 1. Voy a escribir de vuelta la ley de f para tener la mano. Es 1 menos x por y por el coseno de pi por y. Bueno, ¿quién es f en 1, 1? ¿Cómo me queda? X por y, ¿cuánto me queda? ¿Sería menos 1? No, 0. A ver, sería 1 menos 1 por 1 por el coseno de pi. Porque pi por 1 me queda. ¿Cuánto es el coseno de pi? Menos 1. Menos 1. Entonces acá me queda menos 1 por 1 por menos 1, me queda 1 positivo, ¿no? 1 más 1, ¿no? Sí, 2. Sí. O sea, me queda 2. fx en 1, 1, la fx la teníamos calculada acá arriba, ahora lo subo. Está calculada acá. Por eso el ítem A ya me resuelve una parte del B, ¿no? ¿Cuánto me da esto en 1, 1? Menos 1. 1, ¿no? ¿Qué me da 1? Y fi... menos 1 dijiste. Sí, pero capaz que vi mal. Y capaz que yo también vi mal. A ver, vamos a hacer, es menos i, o sea, menos 1, por el coseno de pi. El coseno de pi. 1, 1. Claro, es menos 1 por menos 1. Genial. Y la derivada de f respecto de i, en 1, 1. ¿Cómo me da? ¿Cuánto me da? Si quieren, lo escribimos. A ver, me queda menos 1 por coseno de pi más 1 más 0, me parece, ¿no? Por el seno de pi te va. exacto. Acá el seno de pi me da 0, así que este término se me va. Entonces me queda, igual que el de arriba, básicamente me queda 1. Y con esto ya podemos dar la linealización. Recuerden que la linealización es una función de dos variables, pero es una función lineal. Como una función lineal, su gráfica es un plano. Entonces, f en 1, 1 dijimos que era 2, más fx en 1, 1 dijimos que era 1 por x menos 1, más el fi en 1, 1 es 1 por y menos 1. Y esta es la linealización. Si quieren, lo escribimos un poquito haciendo distributivas y eso, porque la voy a tener que usar para aproximar esto. Así que, bueno, entonces la linealización la puedo pensar como 2 más, distribuyo acá este 1, no tiene mucho sentido. Me queda x menos 1, más, y acá lo mismo, me queda y menos 1. Y fíjense, tengo 2, Me queda y. x más y. Genial. Entonces, fíjense, ustedes podrían trabajar con esta expresión de acá arriba, pero fíjense, simplemente trabajamos con esta, la linealización.
de esta función cerca del punto 1, 1, acuérdense, cuando hablo de linealización, hablo de la función alrededor de un punto. El punto es el 1, 1. ¿Por qué me interesa el punto 1, 1? Y porque esta aproximación que yo haga va a servir cerca del 1, 1. No es una linealización para toda la función. Si yo me alejo, no, tengo que buscar linealización alrededor de un punto. Entonces, yo ahora puedo asegurar que f en 1,02, que es lo que pedí ahí, y 0,97 me parece que era, lo voy a poder aproximar con la linealización en 1,02, punto y coma 0,97. Y esto, bueno, ¿qué me queda? La linealización es x más y, o sea, va a ser 1,02 más 0,97. ¿Cuánto me da esto? 1,99. 1,99. Entonces, puedo aproximar el valor de esta función con 1,99. A ver, ¿alguien calcula la función en estos valores con la calculadora? Esto es una verificación que siempre pueden hacer. En verdad, con calculadora también una aproximación. Vamos a ponerle acá calc. O sea, acá quiero para x igual a 1,02 y igual a 0,97. ¿Se calcula en esto? A ver. A mí me dio 1,985. Genial. Ahí está. Podemos hablar de que esto es una buena aproximación. Obviamente eso de buena siempre es relativo al problema que estoy resolviendo, ¿no? A lo mejor yo quiero más precisión y no me sirve, pero se ve la idea. Entonces, siempre que hacen aproximación lineal, y pueden hacer esto como para chequear, tómenlo con pinzas igual, porque acá me podría haber dado 5 a lo mejor y tiene que ver con la aproximación que yo tomé, a lo mejor me alcanza para el problema que estoy resolviendo. No sé si estoy hablando de magnitudes de 100 o de centenares de unidades, centenares de unidades, a lo mejor 5 no es una gran diferencia. Pero si estoy hablando de unidades de, no sé, chiquitas, capaz que sí. Pero bueno, entonces tómenlo con pinzas esta verificación. No siempre va a dar tan cerquita, puede darme más lejos, pero bueno, sirve. En definitiva, donde nos interesa es hasta acá. Que yo a esta función, mediante la linealización que obtuve, le hago una aproximación. Y esto de la diferenciabilidad del principio es algo teórico, pero los cálculos que haga ya calculo las derivadas que me van a servir acá. ¿Estamos? Bueno, con saber hacer eso más o menos, vamos bien. ¿Saben hacer todo lo que vimos, no? No escuché, no escuché. ¿Eh? Me parece que yo no escuchaba. Ahora me escuchan bien. No, les decía eso igual, que si pueden resolver estos ejercicios que vimos hoy y los que les dije que vean, van a estar bien. Entonces, profe, no me quedó claro. Lo de Taylor es nada más linealización. Eso de grado 2 no entra. No, de grado 2 no. Sepan hacer... ya no estoy compartiendo pantalla, esperen que les comparto. Fíjense que lo de linealización aparece antes, me parece. La teoría. Bueno, en la práctica también. Aproximación lineal y cuadrática, aproximación lineal. Acá determina la ecuación de plano tangente, es eso, es aproximación lineal. Y en la teoría, creo que acá ven aproximaciones lineales y después ven polinomio de Taylor. Yo le estaba agregando, bueno, el polinomio de Taylor en verdad de grado 1 es la misma aproximación lineal que vieron acá arriba. Es esta que está acá, digamos. ¿Dónde está esta, la teórica? Es. ¿Estamos?
Sí. Estamos, Germán. Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, Buenísimo. Gran resumen. una maratón. Fue rápido. Pero bueno, ahí tienen para ver. Yo de esto se lo subo ahora en un rato. Buenísimo. Bueno, Excelente. tengan Chao.